Desde el estreno del primer libro en 1997, Harry Potter ha revolucionado la cultura geek por completo. No solo con las 8 películas que recaudaron más de 7.7 mil millones de dólares en conjunto, sino también por toda su historia que se ha extendido, trayéndonos parques temáticos, videojuegos, obras de teatro y merchandising de todo tipo. Ahora, el legado vuelve a nuestras pantallas, pero esta vez no en cines, sino como serie de HBO Max. Quédate hasta el final para enterarte de todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta gran serie. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Wow, mi gente, ya estamos a mitad de año y han pasado muchísimas cosas en el mundo del cine, pero yo creo que lo que más ha entusiasmado y lo que más me emociona a mí es que cada semana salen más y más noticias sobre la nueva serie de Harry Potter. Y es que esta saga ha sido tan icónica y grande que por supuesto que HBO y Warner Bros. No la pueden desperdiciar para nada. Sobre todo ahora que urgen redimirse después de la no tan rentable precuela formada por las 3 películas inconclusas de Animales Fantásticos. Definitivamente era inevitable que la franquicia volviese de uno u otro modo, pero esta vez decidieron hacerlo apostando por la historia original que ya sabemos y que ya conocemos de Harry Potter. Por supuesto que con nuevas versiones y adaptaciones que buscan conquistar y atrapar a esta nueva generación, pero también darnos a los fans originales una razón más para volver a vivir la historia en Hogwarts. Y es que esta nueva versión promete ser una adaptación súper fiel a los libros, ya que cada temporada se entrará a detalle en cada uno de los libros que ya conocemos. Y para lograr esto, claro está que la improvisación no entra aquí en el cuadro para nada. Y es que detrás del proyecto hay nombres de gran calibre que le vienen a dar vida a esta serie. Por ejemplo, la serie está escrita y producida por Francesca Gardiner, quien ya ha participado en grandes series como Succession y Killing Eve. Además, Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie. Y es que esto habla muy bien de lo que se viene, porque este señor ha sido responsable de dirigir películas y capítulos de series maravillosos. De hecho, ha dirigido episodios de algunas temporadas de la serie de Game of Thrones y también estuvo encargado de dirigir el segundo episodio de la temporada 2 de The Last of Us, que sabemos que fue el mejor de la temporada. Así que no hay dudas que se esperan cosas épicas con esta nueva serie de Harry Potter. Además, J.K. Rowling también será productora ejecutiva, aunque HBO ha dejado muy claro que sus opiniones personales no influirán en la serie. Otro nombre clave es David Heyman, quien también fue productor de las películas originales y regresa para trabajar junto a Bronte Film and TV y Warner Bros. Y por si fuera poco, Casey Bloys, el CEO de HBO, aseguró que la serie tendrá un presupuesto a la altura de Juego de Tronos y La Casa de los Dragones. Además, también dijo que se gastará todo lo necesario para hacer una serie de calidad, así que las expectativas están bien altas. Pero ahora hablemos un poquito de lo más emocionante y es el elenco confirmado para esta gran serie. La verdad es que ya tenemos a la mayoría de los personajes principales fichados y con una nueva cara. Pero por supuesto tenemos que empezar con el nuevo trío de oro. Y es que el 27 de mayo se anunció que Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán a Harry, Hermione y Ron. La verdad hicieron un trabajo impecable para encontrar a los ideales, porque de hecho el proceso de selección fue bien intenso, ya que 30.000 niños participaron y asistieron al casting. Así que wow, un aplauso, mis respetos a los directores de casting porque escogieron a los ideales, ya que se parecen muchísimo a la descripción original que hay en los libros. Lo más tierno de todo es que la foto tiene cierta semejanza con la foto oficial de cuando anunciaron a Daniel, Rupert y Emma como los personajes que ya conocemos. Pero bueno, siguiendo con los niños que ya fueron seleccionados, esta semana también confirmaron que Lux Pratt va a interpretar a Draco Malfoy. Y honestamente me parece espectacular porque se le puede ver en la cara ese toque de malicia. También Leo Early fue confirmado para dar vida a Seamus Finnegan, uno de los compañeros de Gryffindor de Harry. Por otra parte, Alessia Leoni va a interpretar a Parvati Patil, quien también es estudiante de Gryffindor y quien fue al Yule Ball con Harry. Y por último, también sabemos que Sienna Musa será Lavender Brown, quien igual pertenece a Gryffindor y la recordamos por su relación con Ron. Ahora bien, para los adultos también tenemos a varios actores confirmados. Y hasta ahora sabemos que John Lithgow interpretará al director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Y un dato curioso es que el actor comentó que este podría ser su último gran papel, y qué mejor manera de terminarlo que con un personaje tan épico como Dumbledore. De igual forma, se confirmó que Janet McTeer, actriz conocida por muchos de los papeles que ha interpretado, entre ellos Ozark, va a interpretar a la profesora Minerva McGonagall. También Nick Frost
será nuestro nuevo Hagrid, y a este actor posiblemente lo reconozcas de la película Paul. Por otra parte, Luke Talon interpretará al profesor Quirrell y Paul Whitehouse al cuidador de pasillos de Hogwarts, Argus Filch. Y aquí otro dato curioso, y es que este es el primer actor confirmado que va a participar en la serie, pero que también tuvo un papel en las películas originales. Y es que Paul previamente interpretó a Sir Cadogan en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Otro actor que también fue confirmado para la serie, pero que ha causado mucha controversia, es Papa Eziedu, quien va a interpretar al profesor Snape. Y es que no es para menos, porque Alan Rickman hizo un trabajo fenomenal con este personaje, así que no va a ser fácil cubrir sus zapatos. Pero más allá de esto, también han criticado mucho esta decisión, debido a que una de las cosas más importantes que se mencionaron cuando anunciaron esta serie es que se iba a pegar bastante a los libros, y aunque el color de piel no se menciona, sí se describe a Snape como pálido, delgado y con cabello liso negro, por lo que el actor que eligieron no es la mejor decisión que tomaron si nos apegamos a la descripción que hay en el libro. También recientemente se confirmó que Catherine Parkinson será Molly Weasley, quien es la mamá de la familia Weasley. Bertie Carvel igual se confirmó como Cornelius, quien es el ministro de magia, y Johnny Flynn interpretará a Lucius Malfoy, el padre de Draco. Por otra parte, también anunciaron que la actriz Belle Powley será la tía de Harry, Petunia, mientras que Daniel Rigby será el tío de Harry, Vernon Dursley. Y sabemos que aún faltan personajes por confirmar, pero creo que hasta ahora estamos bastante conformes con la mayoría de los actores que le van a dar vida a estos personajes. Ahora bien, se espera que las grabaciones comiencen este año y que la serie se estrene ya sea a finales del 2026 o a principios del 2027, así que todavía falta un poquito para verla. Y algunas curiosidades que sabemos hasta ahora es que la serie se va a filmar en los estudios de Warner Bros. De Leavesden, que es el mismo donde se filmaron todas las películas originales de Harry Potter y también donde se encuentra el famoso tour de los estudios de Harry Potter. Y aunque aún no sabemos si van a usar los mismos escenarios, lo que sí sabemos es que Warner está construyendo una mini ciudad de producción valorada en 1.25 billones de dólares. Incluye una escuela al lado del set para que los niños no dejen los estudios de lado, también un centro médico para el equipo y el elenco, y un lugar especializado para cuidar a todos los animales que estarán en el show. Lo mejor de todo es que esta mini ciudad va a tener una réplica de Privet Drive, que es la calle donde Harry vivía cuando era niño. Definitivamente la primera generación de Harry Potter dejó la varita muy alta, y es que yo creo que no hay dudas ni está de más decir que tanto Daniel como Rupert como Emma siempre van a ser nuestro Harry, Ron y Hermione. Pero eso no significa que el nuevo casting no vaya a ser un trabajo increíble y que nos vuelvan a emocionar con esta historia mágica que tanto amamos. De momento, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esta nueva serie. ¿Estás emocionado por verla? Personalmente, la saga de Harry Potter es una de mis favoritas y me emociona muchísimo saber que van a seguir desarrollando esta historia y tal vez meterle un poco más de detalles que tal vez no vimos en las primeras películas. Además, va a ser también bastante interesante ver cómo ahora todo el merchandising del universo de Harry Potter va a cambiar para representar el nuevo universo que van a hacer en la serie. Pero como siempre, tocará esperar a ver qué nos traen. Y ya sabes que si te gustó el video, por favor no olvides darle like, que me ayuda a llegar a muchísimas más personas. Compártelo con todos tus amigos y familiares. Suscríbete al canal en el botoncito rojo que está por acá si aún no lo has hecho. Recuerda que cada sábado estoy subiendo contenido sobre películas y series, así que si este es tu tipo de contenido, dale click aquí. Y por último, pero no menos importante, recuerden también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye. Ahora toca releerse los libros de Harry Potter para refrescar la memoria.